Buenas. ¿Qué tiene que ver la mente con el dinero? ¿Cuál es tu relación mental con el dinero? ¿Qué significa el dinero para ti? Todo el mundo necesita el dinero. En principio es un objeto neutro. Nosotros le metemos la carga positiva o negativa, según lo que pensemos de él. Recientemente leí este libro, Dinero y la temprana mente griega, de Richard Seaford, publicado en 2004. Tal como dice el título, hay una relación entre la mente y el dinero, una relación muy estrecha. De hecho, el dinero es un producto de la mente. Esta es la conclusión del autor. Dice que la rápida monetización de las ciudades-estado griegas, las polis, en el siglo VI a.C., fue un factor importante para el desarrollo de la filosofía y el género teatral de la tragedia. Pero aquí no voy a reseñarte este libro, ni coger sus argumentos, ni para ponerme a favor ni en contra. Solo he tomado algunos apuntes para hacer este discurso. También he tomado algunas notas de este otro trabajo. ¿Por qué Sócrates no cobró? Platón y la metafísica del dinero. En este vídeo te hablo de la naturaleza del dinero y de la mente y de qué lugar debe ocupar el dinero en nuestras vidas. Metanoite. La historia nos dice que 1000 años antes de Cristo, en Oriente Próximo, Mesopotamia y alrededores, ya existían ciertas formas de dinero, como lingotes de plata, para garantizar el intercambio de bienes materiales, para hacer funcionar el comercio. En las civilizaciones del mundo antiguo, el dinero solía depositarse, guardarse en los templos y santuarios, sitios dedicados a los dioses, a las divinidades, y en el mundo griego pues también. O sea, la religión y el dinero fueron siempre de la mano, y hoy también. Los templos y santuarios eran una especie de bancos. Entonces, podemos pensar, si esos depósitos de dinero eran un recinto sagrado, en cierta manera el dinero es un elemento sagrado, ¿no? Bueno, digamos que el dinero es un elemento necesario para el buen funcionamiento de la sociedad. Contribuye al bien común, si se usa bien, si pensamos bien. En esa época de los griegos, el dinero, pues, hacía funcionar la polis, la ciudad-estado griega, y todo esto forma parte del logos. El logos, en griego, significa la razón o inteligencia universal. El dinero también forma parte de esa inteligencia universal, de alguna manera. Y referirse a la inteligencia universal es hablar del creador. Pero bueno, podemos decir de manera más concreta y terrenal, los griegos creían que el dinero era también competencia de los dioses, y en tal sentido tenemos declaraciones de griegos que se quejan de que Zeus, el padre de los dioses, no les ha bendecido con dinero. Hoy en día continúa sin parar esta relación entre religión y dinero, y en pantalla te muestro algunas imágenes con informaciones de actualidad sobre esto. Por ejemplo, el Vaticano, que es la sede de la Iglesia Católica. Esta institución tiene su propio banco, y lo mismo en otras confesiones religiosas. Por ejemplo, la Iglesia Anglicana también. Otro ejemplo de religión y dinero lo tenemos en el mundo musulmán. La Meca, la ciudad de la Meca, fue originalmente un lugar comercial muy potente, a la vez que un punto de concentración religiosa para el culto. Después vino el profeta Mahoma y lo reconvirtió para la nueva fe, y hoy en día sigue siendo un potente enclave religioso comercial. Volviendo a la antigüedad, que siempre remite al presente, entre los grandes filósofos griegos tenemos Aristóteles, y este nos da una buena definición de lo que es el dinero. Es un instrumento salido del comercio para facilitar el comercio, y comercio es el intercambio de bienes y servicios. Todos participamos de él. Al dinero en general se le da una forma de moneda, una pieza de metal, oro, plata, cobre, etc. Hoy en día tenemos papel moneda también. Y el dinero tiene
una marca oficial impresa, un sello del poder público que lo valida. Y con esta sola descripción tenemos que reconocer que el dinero es un producto del pensamiento racional. Se dice que este tipo de pensamiento, hablamos del paso del mito al logos, surgió en Grecia, o como mínimo en Grecia, en esa civilización, se le dio mucho más impulso. Bien, el dinero es una cosa útil que produjo la mente y que la mente mantiene. El dinero permite mover la energía dentro de la sociedad y más allá, relaciona las diversas sociedades del mundo y esto es bueno. Trabajamos, gastamos energía en transformar la materia de alguna manera y a cambio recibimos dinero para reponer esa energía perdida y obtener quizás más o menos algo más de energía. La materia y la energía no son ninguna abstracción, son cosas físicas y el dinero es un instrumento para comprar y vender materia y energía. El dinero tiene también un componente mental y abstracto, sí. Se dice que los lidios, en la época antigua, inventaron la moneda tal como la conocemos y que los fenicios fueron los maestros del comercio, pero fueron los griegos quienes usaron la moneda de un modo extensivo como un elemento de referencia global y crearon lo que hoy llamamos la moneda fiduciaria, es decir, la moneda es una pieza de metal validada por el Estado. El gobierno de turno le imprime una marca a esa pieza de metal o papel moneda y así se le da al dinero un valor superior al del propio metal. El poder y el valor del dinero depende de su aceptación por parte de todos. Todos jugamos al juego del dinero y este hecho indica un aspecto abstracto o muy psicológico, el de la confianza que le damos al Estado, la confianza que tenemos sobre el poder público. El poder público debe garantizar la existencia de la polis, de la sociedad. Estamos hablando de los griegos. La polis, la ciudad, es el núcleo de integración, de desarrollo y de identidad del individuo, del ciudadano griego. Y el dinero sirve al logos, a esa inteligencia universal, por la cual el ser humano debe existir y ser lo mejor que puede ser. Quería decir también aquí que esa marca impresa sobre la moneda, ese signo reconocible por todos, es tan preciado que incluso los coleccionistas de moneda antigua pagan pues barbaridades de dinero para obtener alguna moneda muy concreta. Mira, la moneda más cara de la que tengo noticias no es una moneda griega, ni tampoco una moneda muy antigua, sino del siglo XX, de 1933, la llamada Águila Doble Dorada, por la que se pagaron casi 19 millones de dólares en 2021. Bien, nos guste o nos dé igual, el caso es que el dinero forma parte de nuestra identidad social y civil, y quien no quiera aceptarlo o prefiera evadirse de esto, deberá coger la mochila y echarse al monte o esconderse en la jungla y vivir allí como nuestros ancestros premonetarios y a ver cuánto dura y con qué comodidad. Los antiguos griegos nos hablan del mito de las edades, de una época dorada del ser humano y después de una época de decadencia y otra de mayor degradación. Esto nos lo cuenta el poeta Hesíodo en ese mito. Dice que hubo una edad de oro y luego una edad de plata, no tan buena como la primera. Luego vino la edad de bronce, peor que la anterior, y después la de hierro, que fue mucho peor. Quién sabe, quizás nuestra edad hoy es la del plomo. Obviamente cada una de esas edades tiene a su sociedad que la representa y que la retrata. El oro en este mito aparece, pero también en nuestro día a día, pues es un metal paradigmático, es un material incorruptible y se asocia con la riqueza. El patrón oro en las finanzas sigue muy vigente y el oro se asocia también a la divinidad. Incluso Zeus, el patriarca de los dioses griegos, se transformó en una lluvia de oro para hacer de las suyas. Era mujeriego. Bien, alguno dirá que todo tiene un precio
que todo se puede comprar, incluso la conciencia, pero en realidad no es así. El dinero no puede comprarlo todo. Hay cosas que no tienen precio o son invendibles. Y aquí aprovecho para mencionar esto. ¿Crees todavía que Judas Iscariote vendió su alma al diablo por 30 míseras monedas de plata? Yo no lo creo, y ya he hablado mucho sobre esto en vídeos anteriores, pero sigamos aquí con los griegos. Seguramente te suena el nombre de Aquiles, un famoso héroe de la guerra de Troya. Aquiles dice que ninguna cantidad de riqueza, ni siquiera toda la riqueza de Troya y toda la riqueza de los griegos y toda la riqueza de los egipcios juntas, no es equivalente al valor de la psique, palabra antigua que significa alma o la vida misma. ¿Tú venderías tu psique al mejor postor? De hecho, no se puede vender ni comprar un alma. Sin embargo, hay personas que venden su voluntad. Estos son mis principios y si no te gustan, pues tengo otros. Esta frase se atribuye a Groucho Marx. Fue un famoso actor y humorista, pero esta frase es mucho más seria de lo que aparenta y a lo largo de la historia hay muchísimos ejemplos de esto. Seguimos en Grecia y ahora decimos algo más, un poco, de los espartanos. Originalmente los espartanos eran gente de muchos principios, principios guerreros sobre todo. Vivían de manera muy sobria y con pocas comodidades. Y el dinero era para ellos una cosa, en principio, algo o bastante despreciable. Por otro lado, tenemos a los atenienses, que también tenían sus principios y en teoría querían fomentar la razón y proteger la cultura griega con el buen uso del dinero público. Pero después, tanto espartanos como atenienses, que habían luchado juntos contra el invasor persa, terminaron enfrentándose con las armas y debido a una misma ambición de fondo, a una mentalidad sobre el dinero. Esparta se había abierto entonces al mundo después de la guerra contra los persas y sus jerarcas se sintieron cada vez más atraídos por la riqueza material y el lujo, cosas que antes habían despreciado. Y Atenas, que se había convertido en líder de la Liga de Delos, empezó tal día a meter mano en el tesoro común, en la caja de todos. Así es, los dos bandos cambiaron sus principios, pusieron en su lugar una ambición desmesurada por el dinero. Aquí se sacó a relucir el vicio y el egoísmo, y el dinero era un elemento principal en este escenario dramático. Y hoy también, o todavía más, el dinero es un objeto principal para demoler y rehacer el mundo. Como dijo nuestro poeta Francisco Quevedo, poderoso caballero es don dinero, y leo aquí la primera estrofa de su poema. Madre, yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo, anda amarillo. ¿Qué pues doblón o sencillo hace todo cuanto quiero? Poderoso caballero es don dinero. El autor del libro menciona la psicología del dinero, es decir, el influjo que tiene el dinero para cambiar la mente y dirigir la voluntad de las personas, hasta el extremo de convertirse uno en un esclavo del dinero. Por supuesto, el dinero no es un ser con voluntad ni poder propios. Somos nosotros quienes se lo otorgamos, es nuestra criatura, así que debemos ser sus amos. Y quien es amo de sí mismo es amo del mundo, y quien no se domina a sí mismo es esclavo del mundo y del dinero. La filosofía nos enseña a dominarnos y para ello tenemos que conocernos, practicar el autoconocimiento, que es lo que fomentaban los griegos, saber lo esencial de quiénes somos y cuál es nuestro papel en el mundo y tener bien claro en qué sitio debemos poner el dinero, no convertirlo en un dios, no idolatrarlo, no someterse a él. Aunque al dinero le da igual lo que tú hagas o dejes de hacer, no te dirá ni hola ni adiós. El dinero hay que usarlo como Dios manda, por así decirlo. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto lo dijo un maestro de la psique, ya sabes quién dijo eso, Jesús, y él usó el dinero cuando y como debía. Ya sé que estamos hablando acerca de los griegos, de la mente con el dinero, pero en este asunto Jesús es demasiado importante como para no decir algo más de él.
Él mismo, para transmitir su enseñanza universal, contó lecciones dinerarias. Escucha lo que dice en la parábola de los talentos. Un talento es un tipo de moneda grecolatina. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió: Eres un empleado negligente y holgazán, con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que, al volver yo, pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, y a ese empleado inútil echadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿A qué se refiere Jesús con esa parábola dineraria? Bueno, a partir de entonces se interpretó esto, que un talento es una capacidad o una habilidad que tenemos. Venimos al mundo con ellas, las teníamos de inicio o las desarrollamos como nuevas. Hoy en día se habla mucho de la gestión del talento y tal y cual. Algunos tienen mucho talento haciendo dinero, sí. Los griegos querían desarrollar talentos y explotarlos para convertirse en buenos ciudadanos y prosperar dentro de la polis. Estudiaban para ello filosofía, retórica y dialéctica, cómo hablar y cómo replicar. Pero primero de todo estudiaban matemáticas. El hombre virtuoso tenía que saber algo de geometría y también de cálculo. Era una exigencia. Hubo un tal Arquitas, un filósofo pitagórico, que habló de la utilidad del cálculo, algo que es esencial en el uso del dinero. Arquitas dijo algo así: el descubrimiento del cálculo puso fin al conflicto civil y aumentó la concordia, porque cuando hay cálculo no hay ventaja injusta y hay igualdad, porque es mediante el cálculo cómo llegamos a un acuerdo en nuestras transacciones. La palabra cálculo en griego es logismos y esta palabra viene de logos. El logos es la razón o inteligencia universal. Razón, inteligencia, pensamiento, mente, conciencia, vida. En algunas monedas griegas aparece el dios Apolo, el dios de la razón, por algo será. En la polis griega se dice que para vivir bien hay que pensar correctamente, vivir con moderación y administrar bien el dinero. Esto es un principio que vale para cualquier tiempo y lugar. Pitágoras, un sabio de la antigua Grecia, que sabía mucho de matemáticas y números y cálculo, enseñó, entre otras cosas, sobre pesos y medidas para favorecer el comercio, y el comercio necesita del dinero, es elemental. Tales de Mileto, otro filósofo de renombre, quiso demostrar que podía enriquecerse. Hizo cálculos y tuvo una intuición económica. Supo que pronto habría una gran cosecha de aceite y entonces tomó en arriendo muchos olivares y así ganó muchísimo dinero con la venta de aceite. Tales de Mileto
fue un hombre de negocios y ambas cosas son compatibles, negocios y sabiduría, dinero y ética. Ética es también una palabra de origen griego. Los filósofos enseñaban ética, o sea, enseñaban a cultivar tu carácter, porque el carácter que tengas, define tu destino. El carácter es la manera de ser del individuo, definida por sus actos, y antes que los actos van los pensamientos. La manera de pensar define los hábitos. Carácter y hábitos son casi lo mismo, y esto es lo que define el destino del ser humano. Diógenes, llamado el Cínico, fue un filósofo muy genuino. Se dice que vivía en la calle y dormía en una tinaja. Él eligió vivir como un pordiosero virtuoso y se convirtió en una mosca cojonera para sus conciudadanos. Les mostraba a lo bruto sus contradicciones. Se dice que Alejandro Magno, el gran conquistador, quiso verlo en persona, a Diógenes, y para ello fue a la ciudad de Corinto, donde estaba él, y cuando se encontró con él, le preguntó a Diógenes si deseaba algo, y el filósofo granuja le dijo que sí, que sólo se quitara de en medio, le tapaba el sol, ante lo cual el hombre más poderoso de Grecia, Alejandro, dijo que si no fuera Alejandro, querría ser Diógenes. Hay un detalle previo sobre Diógenes que quizás pasa muy desapercibido para la mayoría, y es que fue hijo de un banquero y antes de convertirse en filósofo, él falsificaba moneda, solo o junto a su padre, según la versión que leas. En cualquier caso, Diógenes tuvo que huir por haber hecho trampas con el dinero y se refugió en Delfos, en el santuario dedicado al dios Apolo, al dios de la razón, que aparecía en algunas monedas. Delfos era entonces el mejor sitio para obtener información. En aquellos tiempos, sí, tenía un oráculo y Diógenes le preguntó al oráculo qué tenía que hacer para ser un hombre importante y célebre, y el oráculo le dio la respuesta. Entonces Diógenes se fue a Atenas a aprender ética con un maestro, y el resto ya lo sabes. En las tragedias griegas salen a relucir los vicios y las pasiones negativas del ser humano, y en muchas ocasiones el dinero es un elemento implicado. Pongamos por caso la historia del rey Midas. Este hizo un día una buena obra, y el dios Dionisio le concedió un deseo, y Midas, creyéndose muy astuto, movido por su ambición, le pidió que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Imagínatelo, la comida, la bebida, las flores del jardín y hasta su propia hija, todo lo convertía en oro, y así vivió y murió desdichado. Bueno, hay otra versión en la que se dice que Midas pudo quitarse de encima esa maldición. Se dice también que los asnos prefieren la hierba al oro. Verás, si tú eres un náufrago que está en un bote salvavidas en medio del océano, un puñado de cacahuetes y un vaso de agua fresca son preferibles a un lingote de oro, por supuesto. Tiene que quedarte claro que el dinero es un objeto neutro, tiene el valor matemático y psicológico que queramos darle, pero sigue siendo un producto derivado del logos, de la razón universal, para nuestra existencia aquí en la Tierra, o en otros mundos, quién sabe. Pero aunque exista la razón universal, en nuestro mundo hay un lugar para la superstición, y entre los griegos también había de eso, y la obtención del dinero también pasaba por el rito supersticioso, como hoy en día, aunque todo remite a lo mismo, a la mente, a la creencia y al poder del pensamiento. Te muestro en pantalla un herma, se llama así, en griego. Es un trozo de piedra labrada, parcialmente, con un rostro masculino o también femenino y sus genitales. Yo estudié filosofía en la universidad y me interesé bastante por la cultura griega después, pero hasta hace poco no supe de la función del herma y la supe gracias a una serie de anime que vi. Un anime es una serie de animación japonesa, la muestro en pantalla. Al final de un capítulo se explica con algo de humor, pero con certeza histórica, que los griegos frotaban el herma para pedir buena suerte, para pedir dinero y tal. Es que en nuestra alma siempre tenemos un rincón para el deseo de ganancia, y el dinero es una ficha
para representar esa ganancia. Como dijo Platón, el dinero es una apariencia de riqueza, es solo un medio para obtenerla, y el dinero no falta siquiera en la ciudad ideal, tiene su lugar en la república. Platón nos dice que el ser humano dirige sus esfuerzos hacia tres cosas: el alma o mente, el cuerpo y el dinero. Se trata de poner cada cosa en su sitio. Como he dicho, el alma va primera, la mente va primera, el dinero va último y el cuerpo entre medio. Termino mi discurso con una cita del mismo Platón, que a pesar de su discurso racional e ideal en la República, etc., tiene una obra posterior que se llama el Fedro y allí expresa una petición de riqueza al dios Pan. Voy a leerla. Oh querido Pan y todos los demás dioses de este lugar, concédeme poder ser hermoso o hermosa por dentro, que todas mis posesiones externas estén en amistosa armonía con lo que hay dentro. ¿Puedo considerar rico al sabio? En cuanto al oro, déjame tener todo lo que un hombre moderado pueda soportar y llevar con él. Bueno, a mí me parece una petición muy razonable y legítima, y la comparto. Y aquí terminé. Os deseo prosperidad y lo mejor para cada uno. Y para mí deseo que se suscriban a mi canal, que den like a los vídeos, que comenten si quieren y compartir. Venga, gracias y hasta la próxima.